Hola, buenas. Hoy vamos a hablar sobre scripts, ¿vale? Un script, ¿qué es un script? Un script es una serie de instrucciones que nos lleva a realizar una determinada geometría, en este caso, dentro del FreeCAD. El lenguaje que utilizamos dentro del FreeCAD es el Python, es un lenguaje de programación versátil y legible y usado en desarrollo web, ciencia de datos, inteligencia artificial, automatización y scripting. ¿Qué ventaja nos puede suponer tener un diseño hecho de esta forma, en un script? Pues bueno, las ventajas es que nosotros tenemos una evolución a lo largo que utilizamos el FreeCAD, y tenemos una curva de aprendizaje a nivel de diseño y de interfaz gráfica, ¿vale? Porque nosotros siempre cuando empezamos clicamos mal, señalamos mal, a veces no tocamos las teclas que tenemos o las combinaciones de teclas que no tenemos que tocar. Eso nos lleva a un aprendizaje dentro de lo que es el interfaz gráfico, y con un script todo ese conocimiento no te lo puedes saltar, digamos, ¿vale? ¿Qué más? Cuando tú tienes un script ya te centras bastante en la forma de hacerlo paramétricamente, y eso te conlleva a que, digamos, que el diseño que tú haces tiene una componente muy básica, que es poderlo reaprovecharlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque muchas veces tú empiezas a diseñar un objeto y a quien no le ha pasado, digamos, que está desarrollándolo y luego al final te das cuenta de que te has equivocado desde el primer momento y tienes que volver a realizarlo entero. En cambio, con un script tienes la posibilidad de que, rehaciendo pocas líneas de código, puedes rehacer el diseño con mucha facilidad, ¿vale? También tienes la ventaja de que la portabilidad de un script es mucho mayor que por ejemplo, un diseño. Un diseño puede pasar que, digamos, por tener versiones diferentes, que no sean compatibles, o que tengas una corrupción dentro del archivo, que no puedas pasar, digamos, entre diferentes ordenadores, ¿vale? ¿De acuerdo? En cambio, en un script tú pasas el script y básicamente, si el resultado del script es correcto, tendrás el mismo resultado en un ordenador que en otro, ¿vale? ¿Qué más? Cabe decir también que la gente se piensa que hacer un script es muy complicado, pero no es cierto. Digamos que dentro de Python no es tan complicado para hacer. Las instrucciones para utilizarlo en FreeCAD no son tan complejas, y digamos que como el conjunto tampoco no es tan amplio, puedes llegar a tener una curva de aprendizaje bastante rápido para poder hacer los modelados que tú necesitas. Bueno, ahora vamos con unos ejemplos, ¿vale? Y nos vamos a ir al FreeCAD, ¿vale? Dentro del FreeCAD podemos hacerlo a través de la consola de Python, que lo podemos ver en ver las consolas, y dentro de las consolas está la de Python, ¿vale? Y podemos hacer un pegar dentro de la consola, y vemos que el script se nos ha ejecutado bien, y tenemos un cubo desde arriba, ¿vale? Ahora lo giramos
pues ya habéis visto lo fácil que es ejecutar un script dentro de la consola de Python, ¿vale? Y así tendremos un ejemplo de lo más simple de lo que podemos ver, ¿no? Porque es un conjunto de instrucciones que suponen 4 líneas, ¿vale? ¿De acuerdo? Ok. Aquí la otra forma de ejecutar scripts tenemos a través de los macros, ¿vale? Abrimos aquí en macros y tenemos una pantallita donde yo ya tengo el ejemplo que os voy a enseñar, que es este de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Le voy a poner que editar. El script le faltaría alguna cosa, evidentemente, porque se está haciéndose, pero bueno, para que tengáis un ejemplo ya es más que suficiente. Le decimos que lo ejecute y tenemos aquí una plataforma, que esto lo utilizaremos para un montaje de assembly y ya lo veréis, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es sencillo también, pero bueno, que le falta hacer más piezas y ya veremos lo que hacemos con el ensamble. Y ahora vamos con el último ejemplo que tengo preparado. Nos vamos a macro, abrimos los macros, la pantalla, y le doy a editar y lo ejecutamos. Vale, aquí tenemos a un personaje de Minecraft y lo tenemos totalmente parametrizado, ¿vale? Podríamos cambiarle todas las medidas que he hecho, que todavía faltaría algunas por programar, pero bueno, podemos ir haciendo cositas, como por ejemplo cambiarle el tamaño del pecho. Lo vamos a hacer un poquito más corpulento de cuello, vamos. Bueno, le damos a que ejecute, mira, y se nos hace un poquito más ancho. Ahora le faltaría que acordara un poco el pecho, digamos. Le vamos a dar un poquito más de amplitud de pecho. Le vamos a dar 6, por ejemplo. Y se nos hace un poco más corpulento. Pero lo que nosotros queremos es que aumente su capacidad craneal. Y luego vamos a ver un cabezón, ¿vale? Y tenemos un cabezón. Bueno, ya te digo que podemos hacer lo que quisiéramos dentro de lo que nosotros lleguemos a programarlo, evidentemente, porque sin programación no podemos tener el diseño. Bueno, ahí lo tendríamos. Pues nada, espero que os haya picado el gusanillo de aprender a hacer scripts y nos vemos hasta la semana que viene. Si os ha gustado, darle un like y suscribiros. Venga, hasta la semana que viene. Gracias.